Hola a todos, ¿cómo están? En este video de el curso de Aprendiendo a Programar utilizando el lenguaje de programación Python o tu primera experiencia en programación utilizando el lenguaje de programación Python, vamos a empezar a ver varios temas interesantes que tienen que ver con este lenguaje. Lo primero que nosotros vamos a empezar a ver es el ciclo for. El ciclo for es muy parecido, tiene sus cosas similares comparado a while, pero es distinto. Para empezar, ¿qué es for? Es una estructura de control que permite repetir un bloque de código un número específico de veces, también conocido como instrucciones que se dan de manera iterativa o de manera automática, automatizada. Esto hace que se puedan facilitar muchísimo la automatización de tareas. Cuando vos tenés que repetir mucho algo, acá por ejemplo aparece el for o el while. ¿Por qué nosotros vimos listas en el anterior video? ¿Por qué no lo vimos después? Porque justamente es muy interesante ya saber algo de listas o tener una base para poder repasar o estudiar lo que tiene que ver con el ciclo for. Este ciclo es muy interesante porque es muy recomendable utilizar el ciclo for cuando nosotros sabemos cuántas veces tenemos que repetir un determinado bloque de código. Para el ejemplo, para que ustedes vean, yo les traje un ejemplo. Nosotros vamos a crear una lista, recuerden que tienen que poner la variable, el nombre de la variable, igual, y abrir los corchetes, que se hace con Alt 91 y Alt 93. Cuando ustedes hacen la lista, yo acá hice una lista con mis números preferidos, que son 4 elementos. Yo quiero que hacer un programita, por ejemplo, el cual a mí me imprima cada uno de los elementos que hay en la presente lista. Si yo quisiera hacerlo, como por ejemplo vimos en el ejemplo anterior, yo podría hacer con la función print, voy a poner números elegidos, abrimos corchetes y poner 0. Y lo mismo 3 veces más, o sea en total 4, porque son 4 los elementos de la lista. Esto lo ponemos abajo, índice 1, índice 2, índice 3. Si yo esto lo imprimo en la terminal, me va a salir 1990 35 8 12, que justamente como podemos ver me muestra un número separado de otro, que es lo que yo quiero lograr. Pero ¿qué pasa? Vamos a la realidad. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo mismo, pero tengo muchísimos más elementos en la lista? Por ejemplo, 10. Vos decís, lo hago sin problema. Bueno, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Humanamente nos requeriría mucho tiempo, ni hablemos de recursos, de electricidad, de tiempo que deberíamos invertir nosotros para hacer este tipo de cosas, cuando se pueden hacer de manera automatizada. Acá es cuando aparece la importancia del ciclo for. Si yo quiero hacer esto, voy a utilizar el ciclo for. ¿Cómo es la estructura de for? Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es, distinto de un poquito más abajo donde nosotros definimos la variable, vamos a poner for i in, y ponemos en este caso el nombre de la variable definida, que bueno, es una lista. ¿Qué pasa? Esta es la estructura como tal. En realidad la estructura es for i in y vamos a poner lista, por ejemplo, para que ustedes vean bien el cuerpo como tal. Así es como ustedes deberían escribirlo como tal. Lista en realidad es el nombre de la variable o lista que ustedes definieron. Lo que yo recomiendo y lo que yo hago, que a mí me resulta mucho más sencillo, es darle una significación, por así decirlo, un significado a esto. Como yo la variable que definí, como la lista que yo creé, tiene números, yo en vez de poner i, voy a poner número. For número in la lista de números elegidos, yo voy a hacer lo siguiente. Antes de, bueno, les pongo allí, así ya me explico mejor, print, y vamos a poner número. Este es el cuerpo de lo que sería un for. Para que ustedes lo entiendan, por cada vez que vos encuentres un elemento en el conjunto de elementos lista, me vas a printear un número a la vez. Después de que me imprimas uno, me vas a imprimir el otro. Y así hasta que se acabe la lista por completo. Cuando nosotros ponemos, en este caso, número, que puede ser cualquier nombre, como nosotros habíamos puesto recién, puede ser una i minúscula,
pero yo recomiendo que pongan un número relacionado a lo que están haciendo. Cada vez que dé un ciclo o haga una vuelta este programa, en la variable número que nosotros pusimos aquí se va a ir guardando cada uno de estos elementos que ya vimos. Una vez todo termine, ahí es cuando va a terminar el funcionamiento del programa como tal. Si yo esto lo corro, debería salirme exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy imprimiendo número que lo definí acá mismo, de los números elegidos que yo tenía en la lista. Como pueden ver, nosotros en 2 simples líneas de código hicimos lo que nos hubiera resultado en 4 líneas que, bueno, eran todas repetitivas. Lo que queríamos era imprimir en pantalla. Lo mismo aplica, por ejemplo, si nosotros lo hacemos con una lista de strings, por ejemplo. Supongamos que yo tengo una lista de personas, por ejemplo, amigos que yo quiero invitar a una fiesta. Y yo quiero estos nombres separarlos entre sí, separarlos uno por encima del otro para ver con qué nombres cuento. En vez de tenerlo todo junto en una lista, quiero verlos separados. Volvemos a lo mismo. For nombre in nombres en la lista. Le vamos a decir que me printe, ¿qué cosa? Muy bien, el nombre. Si yo esto pongo nombre entre el paréntesis del print, debería salirme cada nombre separado uno del otro. Como pueden ver, me salió correctamente. En este caso lo que nosotros hicimos con el ciclo for. También es muy importante que ustedes apliquen la indentación. ¿Por qué? Porque yo al aplicar acá la indentación o la tabulación, lo que pasa es que el lenguaje de programación o el IDE está interpretando que este print se da dentro de este ciclo. Si yo por cualquier motivo no aplico el print de esa manera, me va a marcar un error, porque justamente este print para el IDE tiene el mismo valor que este for. En cambio, si yo idento, lo que le estoy diciendo es, este print está dentro de este bloque de código de for. Por lo tanto, vos tenés que obedecerle al for y ahí se va a ir dando lo que es este programa. Pueden hacer más listas y más ejemplos para practicar el for, pero ahora vamos a pasar a otro tema. El otro tema que vamos a ver en el siguiente video es la estructura de salto break. Esta estructura de salto es muy importante porque lo debemos siempre relacionar para entenderlo a nuestra vida cotidiana. Nosotros en la vida cotidiana muchas veces aplicamos cosas sin definirlo como tal, hacemos esto por esto o hacemos esto por aquello. Imaginemos que nosotros estamos en una charla de amigos, una charla amena. Cuando vos estás charlando de un tema, no es que vos sos formal y más con un amigo y decís, bueno, ahora cortemos este tema, te tengo que contar este tema. No, simplemente, pará, no te conté. Y ahí saltás a otro tema. Eso, si nosotros lo pasaríamos a un código, sería como un break. Rompo acá esto para pasar a otro tema. O hasta acá llegamos con esto, hacemos una pausa y hacemos lo siguiente. ¿Dónde más podemos ver el break? Por ejemplo, en la señal de rojo de un semáforo. Cuando nosotros estamos andando en nuestro vehículo y se pone la señal en rojo, nosotros debemos parar. Si no, obviamente, incurriríamos en una falta de tránsito y demás, pero esto nos indica, debes parar, es un break en el código. Finalmente, una autoridad, por ejemplo, en un partido de fútbol, es el árbitro. Si están jugando 2 jugadores, cada uno del equipo contrario, y uno le hace falta al otro, él no va a decir, bueno, sigan el partido. No. A ver, pará, tenés una falta, tenés determinada tarjeta, expulsión, cambio, todo lo que sea necesario para que el partido continúe. En cualquiera de estas 3 situaciones que nosotros pusimos de ejemplo de la vida cotidiana, tiene que haber un orden, tiene que haber una organización. Lo mismo nosotros debemos entender en la programación. La programación necesita un orden, una organización, una jerarquía de cosas que nosotros debemos irle aplicando y un programador o desarrollador le va haciendo su programa para que éste pueda funcionar correctamente. Si llegara a pasar algo que se programó, ahí se aplica un break y pasa lo que se definió que debería pasar, pero no se deben dejar las cosas al azar. Ahora esto lo vamos a ver en código para entenderlo mejor. Para el ejemplo en break, nosotros vamos a traer a colación el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a definir una lista la cual contenga los números del 1 al 10. Si nosotros esto lo pasamos a for,
que esto ya lo hemos visto, vamos a decir, por número en la lista de números, printeame un número. Si nosotros esto lo printeamos, nos debería salir en orden, bueno, del 1 al 10 cada uno de los números. Como podemos ver, acá lo podemos ver del 1 al 10. Cosa que es correcto. ¿Qué pasa si nosotros por cualquier motivo quisiéramos parar antes el programa? Por ejemplo, nosotros queremos decirle al for, cuando, por ejemplo, el número, la variable número sea igual a 5, queremos que el programa se pare. Para nosotros hacer esto, nosotros dentro del for, recuerden siempre la indentación, le vamos a decir si número es igual a 5, entonces me vas a hacer un break. Recuerden que cuando yo, acá se aplica automáticamente, pero en caso de que ustedes no lo hagan, siempre aplicar indentación. Cuando llegue a 5, el número lo vas a cortar esta secuencia de números. Como pueden ver, solamente me imprime hasta el 4 porque, bueno, al llegar a 5 se hizo una pausa en el programa. Esto se puede aplicar para un montón de cosas. Por dar otro ejemplo, vamos a ver, en este caso, la función range. Range es una función que se suele usar mucho en los ciclos, en el manejo de listas y demás, que sirve para, por ejemplo, llevar a cabo listas, manejar números enteros y demás. Esto lo vamos a borrar. Por ejemplo, yo acá le estoy diciendo for número in range, significa que va a contener 50 elementos, este range. ¿Cuáles van a ser los elementos del range? Van a ser del 0 al 49. Pero recuerden que son 50 elementos. El 0 ya es un elemento. Si yo a esto le digo, printéame el número, y yo esto lo corro, me va a imprimir los números del 0 al 49. Imagínense que nosotros tenemos un range muy grande. O en una base de datos tenemos un montón de números, no sé, por ejemplo, 10.000. Yo no quiero que me imprima los 10.000 números, quiero que me imprima 100, por ejemplo, nomás. Entonces, ¿qué haríamos? Volvemos al ejemplo de recién, aplicaríamos un break. Acá, si el número, por ejemplo, es igual a 100, yo puedo ponerle, por ejemplo, printéame. Vamos aplicando todas las cosas que ya hemos visto en estos videos. Llegaste al número 100. Debe pararse el programa, por ejemplo. Y acá le voy a aplicar el break. Si yo hago esto, miren, me cuenta del 0 al 99 y cuando llega al 100 me sale el mensaje que nosotros personalizamos. Llegaste al número 100, debe pararse el programa. Es muy importante esto irlo usando porque uno va sabiendo cómo controlar, en este caso los siglos, los programas y demás, y entender que nosotros tenemos el control de todo esto. Cualquier cosa que nosotros queramos se puede programar, simplemente es aprender, ir a las bases e ir practicando. Otras cosas que, bueno, podemos ver del range es, por ejemplo, son cosas opcionales, pero bueno, ya que estamos con range, lo podemos ir viendo. Nosotros podemos poner hasta tres indicaciones podemos dar en el range. Por ejemplo, el inicio y el fin. En este caso le estoy diciendo, vas a tener 60 elementos que empiecen del 0 al 60. Si yo, por ejemplo, le diría, printéame el número, me está viendo que el límite es el 60, pero bueno, al tener 60 elementos, cuenta del 0 hasta el 59. Esperen que, ahí está, se me está moviendo todo. Ahora, otra cosa que nosotros podemos decir al range es indicarle, no quiero que me cuentes de 1 en 1, quiero que me cuentes de 5 en 5. Si yo ahora esto lo printeo, ahora como pueden ver, 0, 5, 10, 15, 20, 25 y demás.
Nosotros podemos ir programando distintas cosas, pero bueno, esto es lo esencial que deben saber de lo que tiene que ver con el break y en este caso lo que tiene que ver con el range. Ahí pasamos a otro tema. Ahora vamos a ver la estructura de salto o sentencia continua en Python. Así como nosotros para break usamos el ejemplo de en la vida diaria, estamos charlando con amigos, saltamos a otro tema, paramos de lo que estamos hablando y saltamos a otro tema, un árbitro para en parte el partido o por una falta, etc. En el caso de la estructura de salto o sentencia continua, se aplica lo mismo, pero análogo en otras cosas. Por ejemplo, en los quehaceres diarios, en las tareas del hogar, en las tareas de limpieza, etc. Cuando nosotros tenemos quehaceres o cosas que hacer, nosotros no siempre en el día hacemos lo mismo. Muchas veces hacemos algo, por ejemplo, en el trabajo hacemos determinadas tareas. En nuestra vida diaria o en nuestra casa hacemos otras. Cuando vamos a una fiesta o estamos con amigos hacemos otras y demás. Para entender mejor el continuo, primero les voy a dar un ejemplo y después vamos a explicar bien en qué consiste esta sentencia. Nosotros vamos a hacer una lista la cual contenga distintos quehaceres. Por ejemplo, en mi lista puse hacer deporte, ir al trabajo o a la escuela, cortar el césped, lavar la ropa, armar la cama, hacer la comida. Como ustedes pueden ver, yo a propósito puse en imprenta mayúscula cortar el césped porque no es un quehacer que vos hagas todos los días. El césped no crece todos los días a un punto de que lo puedas cortar. Sería, por así decirlo, un quehacer excepcional, que lo puedes hacer, por ejemplo, un fin de semana, una vez cada tanto y demás. Si yo quisiera imprimir en pantalla esto, nosotros volveríamos a usar un for. Por ejemplo, for tarea in quehaceres. Nosotros vamos a printear se hizo exitosamente la tarea de tarea. Si nosotros esto lo corremos, lo imprimimos en la terminal, nos va a salir exclusivamente cada tarea. Se hizo exitosamente la tarea de hacer deporte, ir al trabajo, escuela, cortar el césped, lavar la ropa, armar la cama, hacer la comida. Como nosotros dijimos, en este caso se aplica que nosotros cortar el césped no lo hacemos todos los días. Por lo tanto, esta tarea no la podemos hacer exitosamente porque no forma parte de un quehacer diario. Entonces acá nosotros vamos a empezar usando la condición if. Si tarea es igual a cortar el césped, le vamos a decir que nos printe. Recuerden siempre de ir aplicando la tabulación y demás. Vamos a decir que nos printe la tarea de 123, 125, la tarea de tarea la realizaremos el próximo fin de semana, ya que está corto, por ejemplo. Y nosotros acá vamos a aplicar un continuo. Ahora, si nosotros le damos correr a esto, como pueden ver, ¿qué pasa acá? O por qué yo apliqué el continuo. El break lo que hacía, lo que nosotros recién explicamos, era que paraba directamente la aplicación del programa. El continuo lo que hace es que si se da la condición que nosotros le exigimos, nos da el resultado esperado, pero no corta el funcionamiento del programa o aplicativo como tal. Simplemente lo que hace es seguir con el funcionamiento normal, pero nos realiza en alto de lo que nosotros le pedimos que ponga. Por ejemplo, yo acá lo que hice fue por la lista, que me imprima tarea exitosamente de cada cosa. Cuando llegues a la tarea de cortar el césped, me va a printear la tarea de tarea, la realizaremos el próximo fin de semana, ya que está corto. Si nosotros podemos ver esto a continuación, nos va a salir acá, justo cuando nosotros ponemos de cortar el césped, nos va a saltar el print de la tarea de cortar el césped, la realizaremos el próximo fin de semana, ya que está corto. Y las otras tareas las dará por exitoso. Ese es básicamente lo que hace el continuo. Una cosa que vos me podrás preguntar, ¿en qué se diferencia el for del while? Los dos son ciclos. Simplemente el while lo usamos hasta que no sabemos cuándo va a terminar un programa de funcionar. Por ejemplo, nosotros creamos un programa que nos va a decir
cuándo va a llover o cuándo va a dejar de llover, por ejemplo. Si vos creas un programa que te diga cuándo va a dejar de llover o cuándo dejó de llover, es un while. Mientras esté lloviendo, vos no hagas nada. Cuando deje de llover, tenés que notificar, por ejemplo. O cosas muy así que no, o sea, no, sé que el ejemplo es medio tonto, pero son cosas que no dependen de vos. En cambio, el for son cosas que vos ya tenés el dominio de las cosas que hacer. Un while puede ser, nosotros necesitamos que se inscriba personas, pero no cuántas. Simplemente queremos ver, van a abrir una carrera universitaria y quiero ver cuántas personas se inscriben. Es un while. De tal fecha a tal fecha se van a inscribir tantas personas. Mientras se inscriban personas en esta fecha, que se inscriban, se inscriban, se inscriban. Un for es, por ejemplo, vos pones un límite. Cuando se inscriban 200 personas a esta carrera, cerramos, por ejemplo, la posibilidad de que se inscriban. Ya a las 200, pum, cerramos. Eso es un for. Ya, de 0 a 200 tenemos posibilidades. En cambio, el while que siga. Esto, bueno, dejamos hasta ahora. Practiquen tanto el for, tanto el while, cosas que hemos visto en videos anteriores. Pongan ejemplos, no importa que sean ejemplos tontos o que parezcan tontos, simplemente la idea es que vayan practicando el lenguaje. Ya iremos viendo cosas en próximos videos, pero bueno, eso y practique. Muchas gracias, nos vemos.